¿Qué lección aprende un pueblo desterrado al leer cómo murió el primer rey de Israel, atravesado por flechas y decapitado por los filisteos, y cómo la infidelidad de Saúl contrasta con la fidelidad del rey que vendría? ¿Puede una ciudad de jebuseos, considerada inexpugnable, convertirse en la capital del reino ungido? ¿Y qué nos enseña la conquista de Jerusalén sobre el poder de Dios para dar victoria donde otros ven imposibilidad? ¿Cómo es posible que hombres de Benjamín, la tribu de Saúl, se unieran a David cuando aún huía? ¿Y qué nos dice esto sobre la lealtad que trasciende los lazos de sangre? Reciban un cordial saludo de soberanía y fidelidad, amados compañeros de la Biblia hablada, dentro del plan de lectura bíblica asistida 365. Quien les habla es el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, en Cumaná, Venezuela. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para recibir cada audio, y regálanos ese like que nos ayuda a difundir la santa palabra de Dios. También te animo a compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Una breve aclaración antes de comenzar. Lo que escucharemos hoy puede sonarnos familiar si hemos recorrido 2 de Samuel. El libro de Crónicas fue escrito después del exilio para un pueblo que había perdido su tierra y su identidad. El cronista no es un simple copista, es un pastor que reescribe la historia para recordar a los exiliados que Dios sigue siendo fiel. Por eso repite algunos episodios, pero los cuenta con un nuevo propósito: mostrar que el reino de David, aunque parecía derrumbado, tiene un futuro en el Mesías. Así que no te desanimes si escuchas historias que ya sabes. Déjate enseñar por el ángulo desde el cual el cronista las presenta. En la sesión pasada recorrimos Primera de Crónicas 7 al 9. Contemplamos las genealogías de las tribus del norte y el registro de los primeros que volvieron del exilio. Hoy la narrativa abandona las listas y entra en la historia. El cronista nos presenta el fin de Saúl y el surgimiento del reino de David, con un énfasis particular en la legitimidad del ungido. La escritura nos lleva ahora a Primera de Crónicas, capítulos 10, 11 y 12. El capítulo 10 nos mostrará la muerte de Saúl en el monte Gilboa. El rey, herido por los arqueros, cae sobre su propia espada. Los filisteos decapitan su cuerpo y cuelgan su armadura en el templo de Dagón. El cronista explica la causa de su tragedia: fue infiel a Jehová, no guardó su palabra, y consultó a una médium. El capítulo 11 nos llevará a la unción de David como rey sobre todo Israel. Todas las tribus vienen a Hebrón, y David hace pacto con ellas. Luego conquista Jerusalén, la ciudad de los jebuseos. Se enumeran los valientes que lo ayudaron: Jachobeam, Eleazar, Sama, y los 3 que arriesgaron su vida para traerle agua de Belén. El capítulo 12 listará los guerreros que se unieron a David en Ziklag, cuando aún huía de Saúl. Hombres de Benjamín, de Gad, de Judá, de Manasés, y también sacerdotes y levitas. El cronista recalca que todos llegaron con un mismo propósito: hacer a David rey sobre todo Israel. Fieles seguidores de Cristo, estos capítulos nos enseñan que el reino de David no se estableció por casualidad, sino por la mano de Dios. El fracaso de Saúl es el telón de fondo para la gloria del ungido. Prestemos atención ahora a la lectura de Primera de Crónicas, capítulos 10 al 12. Primera de Crónicas 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada, y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente, que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron,
tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David hijo de Isaí. Primera de Crónicas 11. David es proclamado rey de Israel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel, y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab hijo de Sarvia subió el primero, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Rephaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces, y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael hermano de Joab, Elhanan hijo de Dodo de Belén, Samot arodita, El espelonita, Ira hijo de Iques tecoita, Abiezer anatotita, Sibecai usatita, Hilaya oita, Marai netofatita, Eled hijo de Baana netofatita, Itai hijo de Ribai, de Gabaa de los hijos de Benjamín, Benaía piratonita, Urai del río Gaas, Abiel arbatita, Asmavet barumita, Eliaba saalbonita, los hijos de Asem gisonita, Jonatán hijo de Saje ararita, Ahíam hijo de Sacar ararita, Elifal hijo de Ur,
Efer Mequeratita, Ahías Pelonita, Esro Carmelita, Naarai hijo de Esbai, Joel hermano de Natán, Mibar hijo de Agrai, Seleca Monita, Naarai Berotita, escudero de Joab hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías Eteo, Sabad hijo de Alai, Adina hijo de Sisa Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con el 30, Anán hijo de Maaca, Josafat Mitnita, Usías Astarotita, Samá y Jehiel hijos de Ota Maroerita, Gediael hijo de Simri, y Joa su hermano, Tisita, Eliel Maabita, Jerebai, Josabía hijos de Elnam, Itma Moabita, Eliel, Obed, y Jaasiel Mesobaita. Primera de Crónicas 12. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado por causa de Saúl hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos, y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ayeser, después Joás, hijos de Sema Agabatita, Gesiel y Pelet hijos de Asmavet, Beraca, Jehu Anatotita, Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joeser y Jasobeam, Coreitas, y Joela y Zebadías hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Eser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elsabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres, y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos, y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres, y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió, y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo a Ziklag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes, y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová, de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6800, listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4600, asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con el 3700, y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín hermanos de Saúl, 3000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón 50.000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28.600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40.000.
Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos oído. Lo que Primera de Crónicas nos revela hoy es un cuadro del surgimiento del reino de David. Saúl es presentado como un ejemplo de infidelidad, David, como el rey conforme al corazón de Dios. Estos eventos nos dirigen hacia el verdadero hijo de David, Jesucristo. La muerte de Saúl es un sermón en sí misma. El cronista no se detiene en los detalles del combate, sino en la causa espiritual, su transgresión contra Jehová, su desobediencia a la palabra y su consulta a una adivina. La conclusión es clara: así murió Saúl por su rebelión. Esto enseña al pueblo del exilio que el pecado tiene consecuencias. En contraste, Cristo fue obediente hasta la muerte, y por su obediencia muchos son hechos justos. La unción de David es un momento de unidad nacional. Todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón, y David hizo pacto con ellos. La conquista de Jerusalén es significativa porque esa ciudad se convertirá en el lugar del templo. Los valientes que arriesgaron su vida por David son un tipo de todos los que sirven al ungido con lealtad. La ofrenda del agua de Belén derramada ante Jehová es un acto de amor que prefigura la devoción total a Cristo. Los guerreros que se unieron a David son un mosaico de fidelidad. Hombres de todas las tribus, incluso de Benjamín, la tribu de Saúl, llegan a David cuando aún era perseguido. El cronista registra que vinieron con corazón perfecto para hacer a David rey sobre todo Israel. Esta es una imagen del pueblo de Dios que se une alrededor del ungido. En Cristo, nosotros somos esos guerreros, llamados a pelear la buena batalla de la fe. El comentarista Matthew Henry escribió: la muerte de Saúl es un monumento a la justicia divina, la unción de David, un monumento a la gracia divina. Todo esto prepara el camino para el Rey eterno. Reflexionemos ahora en lo que esto significa para nosotros. Saúl murió por su infidelidad. ¿Hay áreas de tu vida donde estás siendo infiel a la palabra de Dios? ¿Necesitas volver a él antes de que el juicio llegue? Los valientes arriesgaron su vida por David. ¿Estás dispuesto a arriesgar comodidad, reputación o seguridad por lealtad a Cristo? Los benjamitas se unieron a David a pesar de que Saúl era de su tribu. Hay lealtades familiares o sociales que te impiden seguir a Cristo con todo tu corazón. Agradezco su compañía en este recorrido. Primera de Crónicas nos muestra que el reino de David fue establecido por Dios, que la desobediencia trae juicio, y que la lealtad al ungido es recompensada. Todo esto nos dirige hacia Cristo, el verdadero Rey, que nos llama a servirle con fidelidad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.